Le invitamos para que a continuación disfrute del espacio Pregoneros de Buenas Nuevas. Aquí escuchará mensajes selectos que fueron predicados por miembros de la Misión Apóstoles y Profetas de El Salvador. Algunos de ellos ya están con el Señor, pero las verdades que predicaron siguen vigentes a través del tiempo para toda alma sedienta del agua viva. Un espacio patrocinado por la Iglesia Apóstoles y Profetas de El Salvador en Cantón Los Mojones. Sin Cristo no vive el alma, sin Cristo vegeta el ser. Que lo bendiga a todos, hermanos. Un saludo para todos ustedes en el nombre del Señor. Gracias porque estamos en el mejor lugar. Yo sé que cada uno de ustedes se sienten muy privilegiados porque están en el mejor lugar. Deben sentirse dichosos, hermano. Yo sé que están acá porque sienten la necesidad de esa participación de la palabra del Señor. Y gracias, hermanos, porque han hecho de su parte ese esfuerzo, que todos necesitamos hacerlo, porque si no hacemos nada de nosotros mismos, pues pienso que todos estuviéramos en casa. Pero gracias por ustedes que han hecho lo mejor, el esfuerzo que sí necesitamos todos para poder tener esa bendición. Abre sus Biblias, hermanos, solamente esta carta contiene 25 versículos. Es la carta de Judas. Vamos a leer, hermanos, a partir del 17. Agradecemos también aquí la sociedad femenil y la sociedad de jóvenes, quienes ellos han participado de la compra de estos dos púlpitos ustedes que ven, y es una bendición pues que ellos han tomado parte de esta bendición que es de mucha utilidad. ¿Ya lo tienen? A partir del versículo 17, hermanos, vamos a leer hasta el 23. Dice así: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pueden sentarse. Yo quiero, hermanos, que ya que ustedes han venido, sepan aprovechar el tiempo que nos corresponde en esta hora de la meditación de la palabra, porque todos vamos a estudiarla, pero necesitamos toda la atención necesaria para que podamos sacar de veras el provecho necesario. El tema, hermanos, que voy a enfocar es la exhortación de Judas, hermanos, a los verdaderos creyentes a contender por la fe. Este escritor, que es Judas, hermanos, quien escribe esta carta tan pequeña, pero tiene un contenido tremendo. No se puede decir en esta tarde lo que contiene. Una parte voy a tomar solamente. Pero la verdad, hermanos, es que hay muchas enseñanzas que este autor de esta carta escribe para que cada uno de nosotros estemos bien alertas, ya que en el tiempo que la escribió había gente de esta naturaleza.
cuánto más ahora, en el tiempo que estamos viviendo, que han pasado 2000 años, que pienso que se ha multiplicado, tanto así como la gracia se ha multiplicado, también el mal se ha multiplicado. Porque siempre, hermanos, debemos de saber que hay dos corrientes, nada más. La corriente que viene de Dios, que es para el bien del hombre, pero la corriente del mal que viene de Satanás, que seduce al hombre al mal. Y hay de aquellos que se dejan llevar por esa corriente del mal. Pero aquí Dios nos está exhortando a que nosotros podamos, hermanos, de veras abrir nuestros oídos y los ojos también físicos para ver el tiempo en que estamos viviendo y también las circunstancias que se están dando actualmente. El sagrado, hermanos, escritor dirige su carta a los llamados. Este es un hermanos, apelativo que Pablo da a todos los creyentes. Según ustedes pueden ver, la carta primera a los Corintios 1:24, puesto que la salvación personal se lleva a cabo mediante un llamamiento de parte del Señor, según Romanos 8:30. A continuación, hermanos, nosotros podemos ver, Judas expone el objetivo de su carta, el por qué trata él de escribir a los hermanos que estaban en esa época, en su tiempo. Según el versículo 3. Amados, por la gran solicitud, dice él, que tenía de escribirles acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vean ustedes que aquí hallamos una palabra, hermanos, donde el escritor dice que contentáis ardientemente por la fe. Nosotros, hermanos, para venir al Señor, hubo necesidad de escuchar el mensaje del Evangelio, y una vez oyendo la palabra, esa fe nació en cada uno de ustedes a través de oír esa palabra, ese mensaje. Y a través de que usted atendió a la voz de Dios, prestó oído a la palabra, esa fe nació en su corazón. Y una vez nacido esa fe en nuestros corazones, pudimos ver creído en Él, creer la palabra. Nadie de nosotros podemos, hermanos, creer en Jesucristo sin antes no estar esa fe. Porque la fe salvadora es algo que viene de Dios, es un don, es una fe viva, es una fe activa, hermanos, es una fe vigorosa. Es una fe enérgica, que a pesar de las adversidades, las circunstancias que usted tenga que cruzar, esa fe sostiene y mantiene al creyente bajo de cualquier circunstancia. La fe falsa es algo que tutubea a la persona. Pero la fe que es dada por Dios a través de oír la palabra, que es un don, esa fe, hermano, es imposible que usted retroceda de la fe que usted tiene en Jesucristo. Pueden venir, ya dije, diferentes circunstancias, pero usted se va a mantenerse, es decir, anclado en esa fe. Así como cuando el barco ve que hay tempestad, lo que hace es tirar el ancla. Y una vez que el ancla llega al fondo, los vientos pueden mover el barco, pero no es arrastrado. Nosotros podemos ser movidos, hermanos, muchas veces a través de las circunstancias, pero no somos arrastrados porque estamos fundados en la verdad.
Y esa fe es verdadera, es activa, es una fe enérgica, como decía, y es una fe, hermanos, que sí de veras hace que el creyente se mantenga en cualquier circunstancia en la vida. Hermanos, dice que contendáis por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vean ustedes, esa fe fue dada una vez cuando usted, es decir, recibió a Jesucristo. Pero, hermanos, vean lo que dice, lo voy a repetir el versículo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirle, exhortándoos que contendáis. El apóstol vio una gran necesidad de escribirles con el propósito de exhortarle. Porque, hermanos, si alguien no tiene fe, es arrastrado como las olas del mar. Es movido de acá para allá. Y entonces es difícil que se mantenga, es decir, firme en esa fe. Entonces, hermanos, advierte con urgencia a los creyentes acerca de la seria amenaza de los falsos maestros y su influencia subversiva dentro de la iglesia. A continuación, hermanos, en el verso 4, Judas declara explícitamente de dónde partía el peligro grave contra la fe cristiana. Veamos el versículo 4. El apóstol declara así en esta porción de este versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermanos. Aquí hallamos dos cosas importantes que es bueno que nos detengamos, para que veamos la urgencia necesidad que decía el escritor de escribirles y amonestarles y advertirles el peligro que se estaba dando. Yo pienso, hermanos, que igualmente si nosotros aplicamos esta porción a nuestra vida, al tiempo actual en que estamos nosotros viviendo, yo pienso que es lo mismo, que es necesario pues exhortarles, advertirles el peligro que se pueda dar tal vez más tarde o cualquier momento dado, de que puedan haber gente de esta clase, de gente de esta naturaleza, que puedan penetrar de una forma aversiva dentro de la misma iglesia. Primero, dice así, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ese es un punto importante. Si usted quiere, hermano, saber qué es convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios, en esta tarde se lo voy a comunicar. Nosotros hemos sido libres dentro de la gracia de Dios por su misericordia, aún no siendo merecedores, pero que Él quiere que esa libertad que nos ha dado dentro de su gracia, que no la convirtamos en un libertinaje para uso de nuestros deseos carnales. Estos enseñaban, hermanos, y predicaban, es decir, la gracia de Dios, diciendo que cualquiera podía cometer un pecado, pero que
no iba a sufrir las consecuencias del mismo. ¿Qué estaban haciendo esta gente? Convirtiendo la gracia en un libertinaje. ¿Qué dice el apóstol en una porción bíblica en Gálatas 5:13? Para que veamos algo con relación a esto, el apóstol nos relata de la manera siguiente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Oigan bien, solamente que no uséis la libertad de la gracia misma como ocasión para la carne. ¿Sino para qué? Sino servíos por amor los unos a los otros. Hay gentes en nuestro tiempo, hermanos, que no les importa. Líderes que no les importa ver gentes que andan en ese libertinaje, haciendo las suyas, satisfaciendo sus propios antojos, deseos, y siempre dentro de la iglesia. Estaba escuchando recientemente que decía el hermano Freddy que un pastor en un programa llamaba a todo mundo y decía: véngase, aquí nosotros le estamos esperando. Si usted no quiere bautizarse, no importa, pero lo importante es que venga y estemos aquí en la iglesia. O sea, lo importante, hermano, es que le interesa crecimiento numérico y también crecimiento económico. De ahí la parte espiritual no le interesa a la gente. Pero oiga bien, que Dios nos ha puesto a nosotros aquí en su obra, es para velar por el bien espiritual de su vida. Pablo dijo esta palabra: pues busco, dice, ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo del Señor. Pablo, hermanos, era un hombre que estaba puesto para decir la verdad, no importando quién fuera, pero era un hombre que defendía el mensaje del evangelio a capa y espada. Era un hombre que había sido llamado desde el vientre de su madre. Sentía, hermano, este hombre de Dios, es decir, la responsabilidad en su vida de llamar a la gente a un verdadero arrepentimiento y a vivir una vida consagrada a Dios. No es solamente llamarlos y que vivan como quieran, sino que me gustaría, hermanos, de veras leerles estos pasajes que tengo acá. Abren sus Biblias en la carta primera de Corintios 8:9. 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Oiga, repito una vez más. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Si alguien, hermanos, un ejemplo, como el caso de los gentiles, que unos decían que no estaban de acuerdo comer carne y otros decían que sí, que no era pecado. Pero Pablo dijo estas palabras: si alguien cree que es pecado comer carne, yo no lo hago por la debilidad de este hermano. Porque cada uno de nosotros tenemos que tratar de qué forma es que vamos a sobreedificar la vida de los demás. Con su vida, con su conducta misma, con su comportamiento, con su forma de tratar, de vivir, de andar en esta vida. Veamos otra cita bíblica. Primera de Pedro 2:16. Voy a leer siquiera estas y algo otras. Primera de Pedro 2:16. La porción bíblica habla de esta manera. Es primera, estaba leyendo segunda.
como libres, dice el apóstol, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como libres, pero no como aquellos que tienen como pretextos. Como libres dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Hermanos, eso es lo que realmente el apóstol está tratando. Entonces esta gente decían, hermanos, enseñaban que podían cometer cualquier pecado y que no eran responsables de las consecuencias del mismo. Entonces, pero aquí la palabra dice que nosotros no debemos de usar la libertad con la gracia que hemos sido libres para pretextos para poder satisfacer nuestros antojos y hacer todo lo que está relacionado con nuestra naturaleza humana. Otra cosa, hermanos, que niegan a Jesucristo como dueño de nuestra vida y Señor de nuestra vida. Él es el creador del universo, Él es quien nos ha creado a nosotros y como creador nosotros le pertenecemos a Él. Como Señor es el dueño de nuestra vida, porque Él nos ha rescatado. Entonces le pertenecemos por dos razones, por creación y también porque Él nos compró, nos rescató y nos redimió, y entonces nosotros le pertenecemos a Él y debemos reconocer que Él es el creador de todo el universo. Amén. Él tiene todo el dominio, el señorío. Ellos rechazan, hermanos, es decir, el señorío de Cristo y también lo rechazan como creador. Y ese es un gran problema cuando alguien, es decir, tratan de pensar que Jesucristo, negar en otras palabras la divinidad de Él. Ellos decían, estos falsos maestros decían, hermanos, que Jesucristo era simplemente un espíritu que servía como intermedio entre Dios y el hombre, para poder intermediar entre Dios y el hombre. Solamente creen como un espíritu, pero menos como una persona, como un ser que realmente es el creador de todo el universo. Aquí tengo varias citas, hermanos, pero me gustaría darle dos citas, si quieren. Veamos en la primera carta de Juan 2:19. 2:19. La porción bíblica nos habla de la manera siguiente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, dice, para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Oyeron bien? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hay que ponerle bien cuidado a esto, hermana. Oigan bien, que dentro de la iglesia no todo lo que se ve es rosa, es oro. Usted sabe cómo está con su Dios. Usted es quien puede saber. Nosotros vemos solamente lo de afuera, pero Dios ve más allá, el corazón. ¿Cómo está usted con su Dios? ¿Cuál es la relación íntima que usted mantiene con su Dios? ¿Cómo se siente usted de veras ante Dios? ¿Cómo está? Si Cristo hoy viniera, ¿usted está listo para irse con Él? ¿Cómo está? Dependiendo de la relación que usted tenga con Él, su forma de vida que usted haya llevado. Vean el caso del ejemplo de este Cornelio. La Biblia dice que era un hombre temeroso, era un hombre piadoso, era generoso, era un hombre de oración. Y con todo eso él no estaba, pero era un hombre sincero que buscaba a Dios. El caso de Job, dice la Biblia que era un hombre también temeroso, era recto, era piadoso y era apartado de todo mal. Vean qué cualidades tremendas. Ahora nosotros, ¿cómo estamos con Dios? Una persona que teme, hermanos, a Dios, esa persona se aparta del mal. Es una persona que jamás va a permitir que Satanás, hermanos, vaya, es decir, robarle la salvación que una vez fue dada a usted.
Es una persona que se aparta de todo lo que es malo, porque lo malo contamina nuestra vida espiritual y eso viene a usurpar el gozo, la salvación, la felicidad, todo lo que está relacionado con la salvación. Entonces debemos ser gentes temerosas. San Pedro en la carta dos, dice la palabra así. 2:1. La carta segunda es, hermano. Dice, pero hubo, dice, también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Es tremendo. También Tito nos dice en el verso 1:16, dice, profesando, bueno, se me fue. Exactamente. Dice el verso 16, profesan, dice, conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Miren cuántas palabras ahí. Allá, profesando, dice conocer a Dios, pero con los hechos niegan. Eso es igual, hermano, es como que alguien diga que es un chofer y al darle la llave y el carro y no pueda manejar. ¿Qué les parece? O alguien que diga que es un albañil y al ponerlo a trabajar no puede. Las palabras, hermanos, quiero decirles que no convencen a nadie. Usted puede decir que es evangélico. La gente va a decir si es o no lo es. Es la gente la que va a decir, no es usted. Pero ¿qué necesitamos, hermanos, para que la gente nos conozca que sí realmente lo somos? Cuando usted lleva una vida ejemplar. Entonces cada uno estamos llamados a vivir dentro del margen del evangelio, dentro del margen de la gracia de Dios, pero no usando, es decir, la gracia como un libertinaje para hacer el pecado, para hacer lo que nosotros, es decir, se nos antoja. Hay que limitarnos de las cosas que la Biblia prohíbe para que no podamos, hermanos, ser en este mundo como gente de ridículo. Segundo lugar, ejemplo de su condenación en el pasado. Voy a presentar 3 ejemplos de condenación en el pasado de la gente de esta misma naturaleza. Tenemos en primer lugar la experiencia de Israel. Usted puede verlo en el verso 5. Por esta causa estaba leyendo otra carta. El verso 5 dice, mas quiero, dice, recordar, oigan bien esa palabra, la palabra recordaos. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. El escritor aquí está tratando de refrescar la mente de los oyentes en esa época, a quienes él le estaba dirigiendo la carta. Hermanos, más quiero recordaros. Él está haciendo una recordatoria de lo pasado, de lo que ocurrió con Israel. Todos sabemos la historia en que ellos vivieron cuando estaban en Egipto. Dios dijo estas palabras: he oído la aflicción de mi pueblo. 5 veces se repite eso. He oído la aflicción de mi pueblo. He oído el clamor de ellos. Y he visto
el maltrato que se le da. Pero Él también dice, he descendido para salvarlos, para sacarlos de allí a un lugar mejor. ¿No creen ustedes que Dios vio nuestra aflicción, nuestra miseria, nuestro clamor y toda nuestra condición? Y Él descendió a través de Jesucristo para salvar este mundo perdido. Si queremos aplicarlo al tiempo actual. Entonces Israel fue sacado. Dios lo liberó de Egipto, que estaba bajo de una esclavitud. Nosotros también estamos bajo de la esclavitud del diablo y de todos los demonios. Pero que de ahí Él nos sacó. ¿Cuántos dan gloria de veras? Porque hemos sido liberados, sacados. Entonces, hermanos, si usted y yo entendemos esto, aunque Israel no lo entendió, que hemos sido liberados nosotros de una condenación eterna, hemos sido libres del pecado, libres de Satanás, libres de los demonios, pero ahora Él quiere recordarlos una vez más que hemos sido salvados. Y entonces Israel, hermanos, a pesar de tantos milagros que Dios hizo en el camino, en la trayectoria de su caminar, Dios ha hecho grandes cosas con nosotros en el transcurso de nuestra vida. Dios ha estado con nosotros en las buenas y en las malas. Él ha sanado nuestros cuerpos, nos ha librado de la muerte muchas veces, nos ha librado de Satanás muchas veces, que el diablo ha querido robar nuestra fe, robar nuestra salvación, robar nuestra felicidad, pero que hemos sido librados por la mano de Dios. ¡Qué tremendo Dios tan bueno! Y a pesar de tanta rebeldía, de tanto descuido, pero Dios está con nosotros. Más quiero recordaros, está haciendo una recordación de lo pasado, de lo que ocurrió. ¿Con qué fin lo hace el escritor? Con el fin, hermanos, de hacernos entender más que lo que ocurrió en el pasado puede darse en nosotros cuando vivimos de una manera así, rebeldes, incrédulos. Abren su Biblia en número 4. A partir del verso 26. Es 14, hermanos, estoy equivocado. Capítulo 14 y el verso 26. La palabra se lee de la manera siguiente y dice así: y Jehová dice, habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta? Permítame hacer. Esta depravada multitud que murmura contra mí. Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, oigan bien, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando, dice, a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré a ellos, conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Tremendo. 2 entraron de los que salieron de Egipto.
Caleb y Josué. Hombre valiente. A pesar de la rebeldía, a pesar de la duda, a pesar de la incredulidad, fueron hombres que se pararon donde debían de pararse. Hermanos, no seamos cobardes. No neguemos a Jesús. Yo siento lástima de veras. De aquí, oiga bien, de aquí de Mojones, una muchacha aceptó a Cristo, se bautizó, ahora está con los carismáticos. Fue miembro de la iglesia acá. Negó la fe verdadera. Es tremendo eso. Israel vio la mano de Dios palpable. Y ellos dudaron. Hermano, la incredulidad es tremenda. Miren, a veces la gente está sana y a veces comprando medicina. Quiero decirles que el Señor me ha sanado a mí hace como unos 22 días. Del asunto del problema que tenía del azúcar. Soy sano. Y cuento una victoria total, que el Señor me ha sanado. ¿Y para qué estar comprando ya otra vez medicina? ¿Para qué? Se vuelve tonto uno por último. Gloria al Señor. Gloria al Señor, a su nombre, gloria. El Señor es bueno para con todos aquellos. Cristo, hermano, hace memoria de estas cosas para recordarle las consecuencias que pueden venir más tarde. También hace, hermanos, hace recordar que el pecado de la incredulidad es un pecado que lleva a la persona al fracaso. ¿De qué sirve que una persona pertenezca al pueblo de Dios y no se le vea conducta digna de tal privilegio? ¿De qué sirve que usted, estimado hermano, pertenezca a la iglesia de Mojones, pero que a usted no se le vea una conducta digna de tal privilegio de ser cristiano? Solamente está escrito su nombre en el libro de la membresía. Pero ¿sabe usted si está escrito en el libro de la vida? ¿Sabe usted que al venir Cristo en esta tarde se va con Él? Yo estoy seguro al 100% que si Cristo viene me voy con Él. Siento la salvación de mi alma. Soy hombre feliz en todo desde el momento que acepté al Señor. He experimentado el perdón de mi alma. Siento mi conciencia libre de culpa. Lo grito aquí donde quiera. Soy cristiano de veras. Cristo ha salvado mi vida. Pero hay gente, hermanos, que han sido sanados, salvados. No hablan, no testifican. Aquel hombre que fue libre de los demonios, él deseó estar con Jesús, vivir con Él, andar con Él. Pero Cristo le dije, vaya a los tuyos, habla a esta gente las grandes cosas que Jesús ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¡Qué tremendo! ¡Oh! Y nosotros vamos a las reuniones en el sepelio, en las reuniones de matrimonio. Ni la Biblia damos. Es penoso, da vergüenza a veces. Continuamos a hablar. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que somos llamados a proclamar el mensaje del Evangelio? Cristo, hermano, nos ha llamado con ese propósito, que seamos el canal de bendición para que el mensaje del Evangelio corra a través de nosotros. Él quiere que ese mensaje se proclame, se grite por todas las calles. Así dijo aquel hombre, el rey. Cuando aquellos rechacen el llamado, vayan por las calles, por las encrucijadas, vayan por los caseríos, por los pueblos y llamen a todos los sedientos. ¡Qué tremendo! Gloria al Señor. Gloria al Señor.
Tenemos, hermano, voy a ser breve, tenemos la experiencia de los ángeles rebeldes, infieles ante Dios, como el querubín. También se le llama lucero de la mañana. Si ustedes pueden ver en Ezequiel 28, ahí lo van a hallar. Léanlo en su casa, cómo era este querubín tremendo, donde Dios lo había colocado. Pero a pesar con todo eso, se rebela contra Dios. Y en el momento de la revelación, cuando Dios trató con él, dice que los derribó. Y él se trajo una parte de los ángeles. Y están bajo de prisión ahora, pero no todo. Ahorita tenemos al diablo, los demonios que están aquí, en diferentes partes, para poder atacarles a usted. Pero hay muchos que están bajo la prisión para esperar el día del juicio. Tenemos el caso de Sodoma y Gomorra, que también Dios, hermanos, llevó 2 ángeles allí, envió 2 ángeles a sacar un matrimonio que estaba ahí, que eran los hombres y una mujer, y 2 hijos que estaban ahí. No importa dónde estemos, podemos estar en cualquier parte del mundo, pero el día que Cristo venga, va a venir a levantarnos y sacarnos donde quiera que estemos. Puede ser que el cuerpo esté en el mar, puede ser en cualquier parte, pero de ahí mandará a los ángeles y sacará a los escogidos. Los ángeles dijeron a Lot: escapa por tu vida, no mire tras a ti, no pares en todo este desierto, en esta llanura. Escapa al monte, había un monte que Dios le había señalado. Escapa al monte, no seas que perezca, porque yo no quiero descender la ira si antes tú salgas de esta ciudad. Oh, gloria al Señor. Hermanos, estamos libres de la ira de Dios. Santo es su nombre. Oh, gloria a su nombre. Oh, gloria, 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 gloria a su nombre, gloria, gloria a su nombre. Alabado sea su nombre. Estamos libres, salvos, salvos, salvos. Alabanza a su nombre. Oh, gloria a su nombre. Alabamos su nombre porque es grande. En breve, hermanos, quiero hacer una pequeña reseña de la porción que hemos leído en esta hora. Solamente he dado un pequeño vistazo de lo que ha ocurrido en el pasado. Pero ahora vamos a introducirnos en la porción que hemos leído. Oh, gloria a su nombre. La advertencia a los verdaderos creyentes. Estamos aquí siendo advertidos. Dios nos está confrontando con la palabra, con el fin de que usted no caiga en cualquier error. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Oigan bien la palabra memoria. Apela el intelecto, porque es la parte con la cual nosotros entendemos, con la cual nosotros podemos percibir, podemos memorizar, podemos entender. Pero dice él en esta porción de la palabra: oh, gloria a su nombre, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo proclamaron. En otras palabras, tengan memoria del mensaje de cada uno de ellos, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El mensaje de estos hombres giraba alrededor de la persona, proclamando, enfocaban a Cristo, y dentro de esa persona dictaba toda la enseñanza de la palabra. Oh, gloria a su nombre, gloria, santo es su nombre. Voy a leer algunos pasajes de la palabra como una advertencia para ustedes. En Hebreo 2:3 dice ese escritor de la palabra. Se me ha escapado. Un pasaje bien conocido, que lo tengo en mente. Ay, yo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual fue anunciada, dice, primeramente por Cristo y después por los que y fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según era la voluntad de Dios. Ahí va Dios respaldando a los hombres de Dios a través de milagros,
a través de maravillas, prodigios, señales y repartiendo el Espíritu Santo según la voluntad de Dios. ¡Qué tremendo mensaje! ¿Cómo escaparemos nosotros al descuidar la salvación? No tiene respuesta a la pregunta, no hay escapatoria. Si usted, hermano, descuida lo que Dios le ha dado, que es el perdón lo más grande, no hay escape. No es como esta gente que dice que se puede vivir de la manera que quiera. Son demonios que están para trastornar la mente. Y desgraciadamente, hermanos, que hay gente que se apartan de la Biblia. Hace poco, en esta semana que ocurrió, yo estaba confrontando a un pastor que dice que es pastor, pero no tiene nada de eso. Me dice, yo no necesito la Biblia para predicar. ¿Cree? ¿Y qué es lo que predica usted? Todo mensaje que vamos a compartir a la gente, tenemos que extraerlo de la Biblia. ¡Oh, gloria a su nombre! ¡Santo es su nombre! ¡Oh, gloria! No de la cabeza, no de nuestra razón. No es del diablo tampoco. La Biblia me dice solamente la utilizamos para guía. Y es cierto. Ellos le creen más al profeta. Dice que ese hombre recibe de Dios las revelaciones, lo que necesita el pueblo actualmente. Y toman la Biblia, parte de ella, y lo mezclan con la otra. Y ese es el problema de la gente. Que la gente se confunda. Dicen, ahí tienen la Biblia. Sí. Hasta el diablo mismo tiene la Biblia. Los demonios la tienen la Biblia. Pero ellos toman parte de la Biblia, después mezclan las otras cosas. Pablo pudo decir estas palabras. Un hombre de Dios que de veras yo lo admiro, este hombre. Estoy maravillado, les dice él, de que tan pronto ustedes se han apartado de que los ha llamado por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es que hay otro evangelio diferente. ¿Sabe qué es lo que hay? Aquí está. El mismo escritor lo dice. Dice él, no que hay otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el mensaje del evangelio. Dos palabras, perturban. Le perturban a usted su fe, su creo y todo. Ahorita estaba sabiendo, no quisiera mencionar, una hermana me lo comunicó. ¿Qué interés, hermano, de gente? ¿Por qué me voy a preocupar por el hermano Joaquín? Yo sé que está en Cristo y vive en Cristo y está. ¿Qué problema, pues? Entonces, esa persona llegó en casa de un hermano de aquí de Mojones y con el fin de seducirla a las enseñanzas falsas. Uno de los líderes. Tengan cuidado, hermano. Tengan cuidado. 2. Segunda de Pedro. Voy a mencionar este versículo porque son pasajes muy interesantes que vale la pena mencionarles. Si me tocara terminar hasta aquí, pues, ni modo. Segunda de Pedro 3:2. 3:2 dice el apóstol. Para que tengáis, dice, memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Segunda de Timoteo, en el capítulo, hermanos, 3, el primer versículo nos presenta de esta manera. También deben saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segunda de Pedro 3:3, para que ustedes sepan. 3:3. Sabiendo, primero dice esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus
propias concupiscencias. En los postreros días, estamos ya en los días postreros, verán burladores, quien andarán conforme a sus concupiscencias. ¿Qué atreviente, hermano? No les importa nada. La vida espiritual no les importa, pues. Lo que les importa son los intereses económicos. Que haya gente para que haya fondos. Eso es todo. Pero lo demás no. Viva como viva, está bien, magnífico, pero lo demás no les interesa. Hermanos, segundo, es mantenerse en el amor de Dios. Según los versos 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Cada uno de nosotros debemos de edificarnos sobre la santísima fe. Esa fe que fue dada un día. Como decía, puede usted ver en la carta segunda de Pedro 1:5. Dice que a la fe hay que añadirle virtud. Después de virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio dice piedad. Y a la piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué más? Amor. Exacto. Entonces, hermanos, cuando todo eso se agrega a la fe, porque no dice que a la virtud hay que agregarle fe. No. Sino que a la fe, porque todos tenemos ya la fe. Pero a esa fe hay que agregarle, hay que añadirle todas esas cosas para que usted, una vez que tenga esta cosa, usted será una vida fructífera. Una vida que realmente se mantiene, hermanos, en completa armonía. Hermanos, la palabra fe es algo, hermanos, la palabra fe, significa una conducta santa y piadosa, digna de la santísima fe que se ha profesado en todos nosotros. No, hermano, es virtud que hay que añadirle esto, lo que estoy diciendo. A la virtud significa, es una conducta santa, piadosa, digna de la santísima fe que se ha profesado en la vida cristiana. Entonces, todo eso necesitamos, hermanos. Y la otra cosa dice que hay que orar en el Espíritu. Indica orar bajo la misión y guía del Espíritu Santo, pidiendo al creyente que el Espíritu le inspire, le guíe, le fortalezca, lo sustente, lo ayude en ganar la batalla en todas las circunstancias. Porque el Espíritu Santo, hermano, es el único que sabe las necesidades de nosotros y a veces nosotros no las entendemos. Y Él va a interceder por los santos según la voluntad de Dios. Entonces, cada uno de nosotros debemos dejarnos dirigir, que el Espíritu Santo dirige la oración. Usted y yo tenemos que presentarnos a Dios y decirle que Él se encargue de llevar esa oración al trono de su gracia, y el Espíritu mismo hay que darle apertura. Hay que darle, hermanos, todo esa apertura para que Él se encargue de dirigir esa oración. Por eso decía, hermanos, que orar en el Espíritu es eso, indica estar bajo la moción del Espíritu, bajo la guianza misma del Espíritu Santo, pidiendo, hermanos, que el Espíritu Santo nos inspire, nos guíe y nos fortalezca y nos sustente y nos ayude a librar la batalla que tenemos por delante. Ay,
La otra, hermanos, con esto voy a ya ir terminando. El escritor trata a los demás como que debemos, dice, tratarlos con misericordia. Judas nos presenta 3 grupos de personas dentro de la iglesia. Si gustan lo veamos. A partir del 22. Algunos que dudan convencerlos. Por eso este punto último, no, hermano, es tratar a los demás con misericordia. No importa que pueda ser que una persona esté apartada. Puede estar un poco alejada, viviendo una vida no de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero hay que tratarlos con misericordia. Tratando, hermanos, que esta gente puedan regresar, reflexionar y pensar que están equivocados. Ya dije, el escritor presenta 3 grupos dentro de la iglesia. El número 1 son la gente débiles, son gente neófilos, que poco conocimiento tienen. Son gentes, hermanos, que son llevados de acá para allá como el viento, como las nubes, como las olas del mar, que le dan credibilidad a cualquier cosa. No tienen conocimiento de la palabra. Entonces nosotros vemos aquí que surge la necesidad de enseñar la palabra del Señor. Estos son los que, el primer grupo, hermanos. El segundo grupo, vean el verso 23, está formado por hermanos que ya han caído en la seducción. O sea, que han sido seducidos a las enseñanzas erróneas. Están dentro de la misma, pero que han sido seducidos, porque ahí están los engañadores. Han sido seducidos, hermanos, a las falsas enseñanzas, pero no hay que perder por eso la esperanza, que esa gente también puedan regresar. Veamos el verso 23. A otros salvad, vengan ustedes, a otros salvad. Esto da a entender que la gente está perdida, se ha apartado, se ha desviado, pero dice a otros salvad, arrebatándolos del fuego, porque ya están metidos ahí, están bajo de la sentencia. Entonces, hermanos, el tercer grupo está formado por hermanos que no están dispuestos a escuchar consejos. Han caído bajo la seducción de los herejes, pero todavía dice el escritor, ha de tenerse misericordia de esta gente. Vean la frase última de este verso. Y dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún, oigan bien, la ropa contaminada por su carne. Así, hermanos, como la ropa limpia son símbolos de pureza, de conducta digna, según Apocalipsis 3:4, pueden leerlo. Así también las ropas sucias son símbolos de impureza, de conducta indigna. Según Amós 4:11, Zacarías 3:2-5, Apocalipsis 19:8. Conclusión, los falsos maestros han muerto en 2 veces. Usted puede hallar la porción bíblica aquí en esta lectura que hemos tomado, o sea, en los versículos anteriores. Los falsos maestros han muerto en 2 veces, porque fueron en otro tiempo, fueron creyentes en Cristo. Pero que ahora en este tiempo han caído, y hermanos, y han pasado de muerte a vida. Pero después se separaron de Cristo para pasar de muerte a vida. Según, hermanos, lo que estoy dando a entender, está el versículo de Juan 5:24. Cuando ellos estaban en Cristo y permanecieron en Él, pasaron de muerte a vida, porque estaban muertos cuando fueron llamados, pero Cristo les dio vida. Pero cuando estos se separan de Cristo,
y dejan la enseñanza de la palabra, hermanos, pasan, es decir, de vida a muerte. Según Efesios 2:1. Dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estando ellos con vida, pasan a tener muerte, a la posición de muerte, porque están bajo de pecado, bajo de sentencia, bajo la ira de Dios. Entonces, hermanos, una advertencia de Dios en esta tarde a velar por los intereses espirituales. Eso es lo que enfoca el mensaje, que cada uno debemos de velar por nosotros y por los demás, a no caer en garra de Satanás, porque hay un enemigo que está interesado. Anda, dice ahí, como león rugiente, viendo a quien deberá. Pero nosotros debemos estar alerta, no dormidos, velando, ser atalayas, y debemos de velar por nosotros y por los demás. Puestos de pie, tengamos una oración para que el Señor nos cubre con su espíritu y con su sangre, y que nos dé la sabiduría y los conocimientos necesarios cuando se dé un caso de esta naturaleza, hermanos, que seamos visitados por algún falso enseñador. Usted pueda defender con el pasaje de Pedro que usó hermano Juan, tener cómo defenderse de su fe y de su creo. Señor eterno, aquí estamos, Señor, en tu presencia para poder dirigirnos a ti, Señor, ya que tú en esta tarde nos has advertido por la palabra, enseñándonos, Señor, que en el tiempo habían también falsos maestros, enseñadores. También en este tiempo se han multiplicado. Guarda la iglesia, Señor, de no caer en las enseñanzas erróneas, que cada hermano se mantenga, es decir, alertas, que se mantenga bien advertido y se pueda mantenerse al pie firme en la fe, contendiendo por la fe las enseñanzas falsas. Padre, ayúdenos a vencer la barrera. Ayúdenos, Señor, a vencer todo obstáculo. Da conocimiento a este pueblo. Darles conocimientos a ellos. Sabiduría. Llénanos de tu Santo Espíritu. Cúbranos con tu sangre.